Amén. Qué bendición poder estar en la casa del Señor una vez más, especialmente en este lugar de bendición. Así mismo que están sobre sus pies, quiero que usted me acompañe en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, el capítulo número 6. Segunda de Reyes, capítulo número 6. Y de allí quiero considerar algunos versículos de la palabra del Señor en esta hermosa mañana, para compartir la palabra del Señor. Es una bendición inmensa poder estar en este lugar con ustedes. Y le doy gracias al Señor públicamente por la vida de sus pastores, por todo este liderazgo, el equipo del trabajo, todos los predicadores que nos honran con su presencia. Que el Señor les siga bendiciendo de forma especial. Segunda de Reyes, capítulo 6. Para el beneficio de la brevedad, quiero considerar solamente versículo 4 y el versículo número 5. Pero yo voy a leer este pasaje o esta porción de la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque va a dar sentido al pensamiento que hemos de comunicar. Lo tenemos todos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 4 y 5. Grítelo con un amén fuerte. Amén. Dice: entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. Otra vez. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era una hacha prestada. Y mientras cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. Yo quiero predicar con este pensamiento en mente: no pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. Mira a alguien que está cerca de ti, dile: no pierdas tu cabeza, no pierdas. No, esa fue el vecino equivocado. Mira a otra persona, dile: no pierdas tu cabeza, no pierdas. Si estás en los comentarios, ponga: no pierdas tu cabeza. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, ya la palabra del Señor es bendecida. No pierdas tu cabeza. No pierdas tu cabeza. Mientras cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. No pierdas tu cabeza. Mis queridos, para establecer una plataforma a este pensamiento, es necesario que les cuente una historia que leí. Esta historia dice que existía un hombre, o mejor dicho, un joven, que fue contratado por una empresa de madera. El propósito de esta empresa era de cortar todo lo que eran los árboles y entonces convertirlo en madera que se podía usar para un sinnúmero de proyectos de construcción. De acuerdo a la historia, la descripción de este joven era que era un joven fuerte y que trabajaba con tanta velocidad, con tanta rapidez, que él y su hacha de motor, o mejor considerado como su motosierra, ambos trabajaban como una sola persona. Él trabajaba con mucha fuerza, trabajaba con mucha energía, era sumamente rápido y eficiente. Y la historia dice que él producía muchos más números que los demás que trabajaban. Habían otras personas dentro de esa empresa, había otras personas dentro de su grupo donde dando descanso, y mientras él descansa, yo sigo trabajando. El problema era de que porque sus números de producción no eran los mismos, necesitaban a personas que fueran eficientes en el trabajo. Entonces despidieron al joven. Él fue a buscar a todas sus cosas, todas sus herramientas, toda su maquinaria para llevarlo a su vehículo y entonces volver a su casa. El problema de la historia es
que mientras el joven se dirigía a su vehículo, encontró al anciano de camino al trabajo. Y cuando encontró el anciano del camino al trabajo, frustrado con él, le decía: yo no entiendo, por favor, explíqueme el por qué. A mí me están despidiendo, pero a ti te mantienen aquí. Mientras tú tomabas tus descansos, yo seguía trabajando. Mientras tú estabas de receso, yo seguía trabajando. Y el anciano le dijo a él: es que yo aprendí algo de mis padres, que mis padres me enseñaron a mí de la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastés 10 que si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces mucho más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En palabras sencillas, lo que él estaba diciendo, que el hacha sin filo no corta, y cuando el hacha no tiene filo, hay que golpear con más fuerza, pero al golpear con más fuerza vas dañando el hacha y tampoco vas produciendo árboles. Entonces el anciano sencillamente le dijo al joven: cuando tú pensabas que yo estaba descansando, lo que realmente estaba haciendo era afilando a mi hacha. Cuando tú me veías descansando, yo estaba ajustando mi cadena. Cuando tú pensabas que yo estaba de receso, de pausa, es que yo estaba afilando a mis herramientas, porque yo sé que en el día en que yo pierdo el filo, pierdo el avance. Y yo vine a hablar con alguien en este lugar, a dejarte saber: número uno, mantenga un borde afilado, mantenga una vida afilada. ¿Por qué? Porque las herramientas afiladas de hoy pueden volverse muy torpes, muy embotados mañana si descuidamos aquellas cosas que el Señor nos ha dado, aquel ministerio, aquel negocio, aquella empresa, aquel matrimonio, todo lo que Dios le haya colocado en las manos. Si usted no le mantiene el filo, tarde que temprano no va a producir para ti aquello que tú estás esperando de esa misma cosa. Esta historia es una historia sobre el ministerio. Esta historia, esta anécdota, es una anécdota acerca del liderazgo, de la necesidad de mantener un filo sobre de nuestra vida. Y esto mismo vemos en una comparación en este texto que hemos seleccionado. Ahora, este texto es un texto difícil de comprender porque su simplicidad nos presenta un desafío. Su simplicidad nos presenta un desafío porque al considerar esta historia en su contexto, la pregunta es: ¿qué tiene de peso esta historia? ¿Por qué? Porque al considerar esta historia en su contexto, en el capítulo anterior existe un incidente nacional. En el capítulo después, o la historia que le sigue a esto, también hay otro incidente nacional. Y en el medio de esto, Dios coloca una historia acerca de una hacha que se nos cae. Recuerde que dentro del contexto, al considerar el antes y el después, parece ser que esta historia es insignificante. En la historia antes, en el capítulo número 5, nos habla acerca de un hombre que su nombre era Naamán. Naamán era un hombre a quien Dios le había entregado muchas victorias. Él era un hombre prestigioso, él era un hombre reconocido, pero el problema de Naamán es que aunque por el exterior había adquirido muchas cosas, en el interior se estaba deteriorando. No tengo el tiempo para hablarle a usted de la lepra del liderazgo, pero la verdad del caso es que muchas veces nosotros que estamos envueltos en el liderazgo, si nosotros nos descuidamos, por afuera puede parecer que
que estamos bien, pero por adentro estamos enfermos. Por afuera puede ser que estemos recibiendo muchas victorias, recibiendo muchas cosas, pero por adentro nos estamos descomponiendo. ¿Sabe cuántas personas han podido lograr cosas y engañar con su apariencia exterior? Pero la verdad del caso es que su corazón está enfermo, su corazón está herido. La verdad del caso es que una vez que quitan todo eso que tienen puesto en ellos, hay una enfermedad que los está acabando. Y eso era lo que estaba sucediendo con Naamán. Naamán era un hombre que había obtenido muchas victorias, pero él estaba enfermo con una enfermedad que lo estaba acabando. Pero sabe que en esta misma historia se ve una perspectiva, o el ojo de la gracia se puede revelar en esta historia. ¿Cómo es eso, Pastor Carlos? Porque la historia dice que aunque Naamán tenía lepra, el rey lo mantuvo en su puesto. No, míreme para acá. Mientras él tenía lepra, el rey lo mantuvo en su puesto. ¿Por qué es eso importante? Porque quien conoce la Biblia sabe que cuando alguien tenía lepra, la lepra era declarada de manera pública. Ellos se presentaban a un sacerdote y el sacerdote los declaraba inmundo. Una vez que eran declarados inmundo, tenían que caminar por las calles, las aldeas, las ciudades, declarando su inmundicia. Tenían que entregar todo lo que le pertenecía a ellos y vivir marginados entre medio de otros enfermos leprosos. Pero esta historia dice que el rey nunca le quitó su puesto porque estaba enfermo. Esta historia nos dice que el rey nunca lo mandó a otro lugar porque había algo en él. El rey lo mantuvo trabajando hasta que la oportunidad de sanidad le apareciera a ellos. Qué bueno es saber que Dios no es como los hombres, que por más errores que hemos cometido, que por más cosas que nos hayan sucedido, Dios no nos despide. Dios dice: mantente trabajando, mantente haciéndolo. La gente, al ver un defecto en ti, te despiden. La gente, con solamente escuchar historias falsificadas, ellos te marginan. Pero Dios, aún con la evidencia en tu contra, Él dice: yo no te despido, yo no te deshago, yo no te tiro, yo no te echo a perder. Yo sigo trabajando, yo sigo extendiendo mi gracia. Es lo mismo que vemos cuando Jeremías desciende a la casa del alfarero y ve que el alfarero está trabajando sobre la rueda y la vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Usted no lo escuchó, no fue que se echó a perder por la mano del alfarero, fue en la mano del alfarero. Te lo voy a decir otra vez: no fue por la mano que se dañó aquella vasija, pero fue en las manos del alfarero. Mi amado hermano, todo lo malo que pueda ser que nos pase en la vida nunca pasa por la mano de Dios. Dios no tiene en él ni una pizca de maldad. No se origina en Dios lo que es malo, pero de vez y en cuando Dios lo permite para poder desarrollar algo mejor en ti. Pero cuando la vida nos quiere descomponer, sepa que todavía estoy en las manos del alfarero. Yo vine a hablar con alguien en este lugar y dejarte saber: no importa lo que te esté sucediendo, el rey no te despide, el alfarero no te echa a perder. Él sigue trabajando en la vida tuya. La historia dice que esto fue un incidente nacional, tenía implicaciones nacionales. ¿Por qué? Porque cuando el rey escuchó que había un hombre que podía sanar
buscar a Naamán. Él lo envió al rey de dicho profeta. Y cuando el rey vio a Naamán, él dijo: yo no soy un Dios para que esto pueda suceder por mi mano. Y rasgó sus vestidos. Y él sabía que si yo no sano a este hombre, esto va a crear una guerra, una contienda. Pero el profeta había escuchado esto y viene a donde está el rey y dice: tráemelo a mí. Y comienza a llevarlo por un proceso de sanidad que no era el proceso que Naamán quería. Naamán asumía de que Dios iba a sanarlo de cierta manera. Él pensaba de que el profeta nada más iba a declarar una sanidad sobre de él y entonces sería completamente sano. Pero hay algunos milagros en que usted se tiene que involucrar. Hay algunos procesos en la vida tuya que Dios no va a hacerlo todo por ti. Dios tiene que ver el interés tuyo, la determinación tuya. Si de verdad tú lo quieres, tienes que demostrarme que realmente tú lo quieres. Le dice a Naamán: vete al Jordán. Y él dice: no hay otro río más limpio en todo este país. Porque él pensaba: mi milagro sucederá a mi tiempo y a mi manera. Pero cuando Dios, aleluya, es el que está trabajando en la vida tuya, nunca será la manera que quieras, nunca será de la manera en que tú piensas. Pero algunas veces tu milagro más grande viene de tu momento más sucio. Ok, usted no lo escuchó. Ven acá, ven acá. Algunas veces para Dios limpiarte, primero te tiene que ensuciar. Ok, ahora yo encontré la iglesia. Algunas veces para Dios liberarte se tiene que empeorar primero. No lo mandó a un río que estaba limpio. Él dijo: para yo sanarte, primero tengo que ensuciarte. Se tiene que empeorar la situación. Antes de proveerte, tengo que llevarte al final de tus recursos económicos. Y una vez que se haya empeorado, ahora es que puedo entrar y hacer algo en la vida tuya. O sea, que cuando Naamán entró al agua y se mostró al profeta, el profeta dijo: no, todavía no está sucio. Y le volvía a mandar. Hay algunas cosas, hay ciertas liberaciones que va a demandar que nos ensuciemos, que nos envolvamos en lo que menos pensamos. Pero cuando somos obedientes al Señor, entonces vendrá aquel milagro que nosotros hemos anticipado. La historia lo dice así: que una vez que Naamán había sido sanado, el Eliseo continuó trabajando, continuó con su ministerio. Pero otra vez recuerde que este incidente en el capítulo número 6 está entre medio de dos incidentes nacionales seguidos a lo que sucede con el hacha. También la historia nos enseña que había un rey malvado que quería hacerle el mal al pueblo. Pero la historia dice que había un profeta llamado Eliseo, a quien Dios le revelaba todo lo que estaba sucediendo. Cada vez que el enemigo quería avanzar contra el pueblo de Dios, él le mandaba dirección al rey y decía: tu enemigo viene por la derecha, vayan por la izquierda. Y cada vez que el enemigo venía por la izquierda, Dios mandaba al profeta a decirle: coge otro rumbo. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a avisar antes de que venga algo a la vida tuya. No vengas con la excusa de que yo no lo esperaba. Dios siempre te habla, Dios siempre te da un aviso. Dios dice su palabra: nada pasa sin que Él primero lo haya envuelto o lo haya revelado a sus profetas. La historia dice, ya voy calentando el motor. La historia dice que mientras Dios le iba hablando al profeta y el profeta se lo iba revelando al rey,
que el rey enemigo dijo: ¿quién es el que está trabajando en nuestra contra? Y su propio equipo dijo: no, es que hay un hombre de Dios, a quien Dios le está revelando hasta lo que sucede en tu cámara secreta. Y ahora mira lo que pasa. El rey enemigo le dice: vamos a ir a buscar a aquel hombre. Cuando sale con su ejército a buscar a Eliseo, su criado es quien primero se asoma por la ventana. Y cuando él ve aquel enemigo grande enfrente de ellos, él comienza a gritar: ay, vamos a ser quitados de aquí, vamos a ser esclavizados, vienen a tomarnos y a quitarnos la vida. Pero Eliseo le ora al Señor una cosa: quítale la ceguera a mi criado y dáselo a nuestro enemigo. Ven acá, él dice: Señor, quítale la ceguera de mi criado y con esa misma ceguera ciega a mis enemigos. Lea la historia. Él le dice: por favor, abre sus ojos para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero no solamente oró que abriera los ojos de su criado, también oró que cerrara los ojos de tus enemigos. Hay oraciones que abren los ojos de unos pero cierran los ojos de otros. Hay palabras que abrirán puertas para algunos pero cerrarán puertas para otros. Hay cosas que Dios hace, te siento ahora, hay cosas que Dios hace que abrirán paso para algunos pero cerrará el camino para otros. Pero si eso no es suficiente, un incidente nacional, que no se le vaya eso de su cabeza. La historia dice que la ceguera cayó sobre los enemigos, el ejército enemigo, y ahora Eliseo y su equipo encamina a sus enemigos al territorio del rey del pueblo de Dios. Y cuando el rey del pueblo de Dios ve a los enemigos en su territorio y están ciegos, él dice: ¿qué vamos a hacer con ellos? Les quitamos la cabeza, los matamos, los quemamos. Y el profeta Eliseo dijo: no, hazle un banquete. Gracias. Yo perdí a la mitad de la congregación, porque usted piensa de que cuando Dios te entrega a tu enemigo es para que usted los acabe. No, Eliseo dijo: no vamos a acabarlos, vamos a entregarle a ellos. La Biblia dice que el que quiera ser como Cristo no va a pagar el mal por mal, sino pagar el mal con el bien. El rey del pueblo de Dios quería acabar con ellos, pero Eliseo dijo: vamos a hacerle un banquete. ¿Un banquete para qué? Porque cuando le muestras misericordia a tus enemigos, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Puedo profetizarle a por lo menos 100 de ustedes y decir que la misericordia va a matar a tu enemigo. Cada persona que no te abrió la puerta, ábrele tú la puerta a ellos. Cada persona que a ti te criticó, tú sigue dándole palabras de afirmación. Cada persona que no creó en ti, tú cree en ellos, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza. Me parece que usted no me cree. Ven acá, David: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No es que Dios estaba promoviendo a David, es que Dios quería reconciliar a los enemigos con David. ¿Por qué? Porque el que agrada al Señor, la Biblia dice que aún con sus enemigos Dios los hace caminar en bien. Dos incidentes nacionales, uno con Naamán y otro con el enemigo. Pero la historia dice que en el medio de todo esto, Dios coloca esta historia de esta hacha.
¿Por qué? Porque el punto de este milagro nos enseña que Dios siempre está presente. Dios siempre está cuidando, no solamente a las cosas grandes y públicas. Dios no solamente es el Dios de las naciones y de los incidentes grandes. Dios también está al tanto de las cosas pequeñas que nos suceden en la vida. Dios no solamente puede sanar lo que está sucediendo en Argentina, en África, no solamente Dios está al tanto de lo que pasa en los Estados Unidos y aquí en la República. Dios es el Dios de todas las cosas. Dios es el Dios de los momentos grandes y públicos, pero también Dios es el Dios de los detalles pequeños. Él le dijo a sus discípulos: no os afanéis. Si yo cuido de las aves, si yo soy quien le doy mantenimiento a las flores, ustedes que son los míos, cuánto más no voy a cuidar de ti. O sea, Dios no solamente quiere que le traigas la petición a un milagro que el doctor no puede hacer, pero también cuando el corazón tuyo está quebrantado, Dios dice: yo también soy el Dios de los detalles personales. Dios es el Dios de cosas que para nosotros parecen insignificantes. La historia dice que la palabra comienza con la iniciativa de la comunidad de los profetas. O sea, la comunidad de los profetas era un grupo de personas que se levantaban en torno de un hombre de Dios. En el libro de los Reyes vemos esto con mucha frecuencia, que Dios había levantado a Elías, y una vez que levantó a Elías, él unge a Eliseo para continuar con su labor. Ahora ven acá, Elías era conocido como el profeta ardiente, era conocido como el profeta fogoso, era conocido como quien había creado que venga fuego desde el cielo. Pero Eliseo no era reconocido por eso. Eliseo era un poco más tranquilo, Eliseo era un poco más a él. Eliseo era un poco más reservado. Él estaba en las ciudades y trabajando con la gente, se sentaba con las viudas y con las ancianas. Él era diferente. Pero ven acá, aunque Eliseo era diferente a Elías, Eliseo portaba más unción que Elías. Ya, los perdí. Ven acá. Aunque Eliseo no era tan fogoso como Elías, aunque Eliseo no hacía que fuego descendiera, él cargaba una doble porción de la unción. El problema de la iglesia de este tiempo es que nosotros pensamos que movimiento equivale a avivamiento, y muchas veces no todo el mundo que se está moviendo, no todo el mundo que está gritando, no todo el mundo que está hablando está portando una unción de Dios en ellos. Pero Eliseo no tenía que decir mucho, Eliseo no tenía que mover muchas cosas. Él solamente hablaba una palabra y aquellas cosas tenían que suceder. Es más, ven acá, Eliseo tenía tanta unción que cuando él murió se le cayó un muerto sobre sus huesos y el muerto revivió. Yo vengo a hablar, God, I feel you. Yo vengo a hablar con una generación de gente que dice: yo no quiero fuego en las manos, no quiero fuego en la lengua, yo quiero unción hasta mis huesos. Good God, para que cuando yo me vaya le pueda dejar un legado espiritual a los hijos de mis hijos, de un avivamiento duradero. Así que Eliseo sabía que tenía que dejar un legado espiritual duradero. Así que lo que Elías no hizo, Eliseo lo comenzó. Eliseo comenzó una escuela de profetas, una compañía de profetas, una comunidad de profetas. Y a lo largo de la historia de la vida de Eliseo vemos como Eliseo, cada vez que está en cierta aldea, en cierta ciudad, él está con su compañía de profetas. Y esta historia nos enseña que cuando ellos estaban con él, se reunieron con él para él enseñar y para ellos compartir. Pero cuando llegaron a este lugar,
la Biblia dice que ellos miraron al profeta Eliseo y le dijeron ellos a él: el lugar donde estamos es demasiado de pequeño, el lugar donde el Señor ahora nos tiene es muy pequeño comparado a donde nosotros ahora estamos. Es necesario que comencemos a construir, es necesario que comencemos a engrandecer. No fue el profeta quien le dijo esto, fue los hijos quienes reconocieron que había tantas cosas sucediendo que era necesario un tiempo de ensanchamiento. Ven acá, por favor, no piense, por favor, no mides la grandeza del hombre y mujer de Dios basado en el lugar donde ellos se encuentran, porque la verdad del caso es que la ubicación, la localidad, el lugar donde el hombre y mujer de Dios está nunca se comparará con la grandeza que hay dentro de ellos. Ve, tú cometes un error, mirar el carro que manejo o la casa que tengo, y tratas de medir mi éxito y mi grandeza por esas cosas, porque la verdad es que eso no define quién yo soy. Yo puedo estar en un apartamento como en una mansión, pero tengo la misma unción en la mansión que tengo en el apartamento. Puedo manejar un carro del año y ser ungido, pero también en un carro desbaratado, y que Dios esté conmigo, porque mi grandeza no se define por las cosas que tengo, mi grandeza se define por la persona que yo soy. Dale un codazo a alguien. I'm sorry, nos vamos. Dale un codazo a alguien y dile: no lo malinterprete, no lo malinterprete. Quien yo soy no se basa en lo que tengo. Quien yo soy, matabanzo bojo, no tiene que ver nada con lo que poseo. Lo que yo tengo es esencia, lo que yo porto es unción. Mi grandeza se ve adentro de mí. Yeah. No midas mi grandeza por lo que hoy yo tengo. Good God. Soplo de vida, no mides la grandeza de sus pastores por el lugar que están. Líder que está aquí, no permita que tu grupo mide tu grandeza basado en lo que ahora tú tienes. Ahora es pequeño, pero si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Tu grandeza no se basa en lo que tienes, pero si puedes manejar eso bien, entonces Dios te puede entregar grandezas. Ellos se acercaron a Eliseo y le dijeron a Eliseo: el lugar donde habitamos es demasiado de pequeño, por favor danos la orden, o por lo menos déjenos ir a nosotros poder trabajar a crear una expansión en este lugar. Repito, y valga la redundancia, no fue algo que Eliseo quiso, algo que nació en el corazón de ellos. Hay cosas que Dios va a hacer por nosotros, pero hay cosas que nosotros tenemos que desear para nosotros mismos. Hay ciertas cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de poder movernos hacia aquello que nosotros queremos. Pero es importante que usted entienda algo. Le estoy privando, Catherine, de un detalle muy importante, porque la Biblia dice que esta historia es una continuación de otro incidente. ¿Cómo es eso, Pastor Carlos? Recuerde que les dije que había un incidente nacional en el capítulo 5. Este incidente nacional en el capítulo 5 de la vida de Naamán había interrumpido la reunión de Eliseo con los hijos de los profetas. Si usted lee la historia en el capítulo 4 de los versos 30 en adelante, ya Eliseo se había reunido con su escuela de profetas, y mientras estaban allí enseñando y compartiendo, Eliseo les dio una orden de que fueran a ir a buscar vegetación, que fueran a ir a buscar productos para que pudieran hacer un guiso, un potaje, una sopa, lo que usted quiera llamarlo. Pero la historia dice que cuando ellos comenzaron a cocinar, cuando probaron lo que allí había, alguien dijo: hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. ¿Por qué? Porque uno de los hijos de los profetas
había tomado de la vegetación, había tomado una calabaza silvestre que era venenosa. Él no lo sabía, tenía buenas intenciones, pero estaba mal dirigido. Ven acá, hago el paréntesis. Tú tienes que tener mucho cuidado con la gente en tu grupo, porque puede ser posible de que tengan buenas intenciones, pero no tienen buena dirección, y porque no tienen buena dirección pueden agregar a la olla de la vida tuya, pueden agregar a la olla del proyecto tuyo, pueden añadir a la olla de la empresa tuya algo que pueda servir no de vida sino de muerte. Ya lo dije, te lo voy a repetir. Los mismos hijos de los profetas, alguien sin dirección, alguien con buenas intenciones, pero ellos habían colocado muerte en la olla. ¿Por qué? Porque la misma mesa que te sirve bendición también te sirve muerte. La misma mesa que te bendice primero tiene que amenazarte con la muerte. Usted no está conmigo, ven acá. Algunas veces aquella misma empresa que te va a bendecir primero te tiene que acobardar. Aquel mismo ministerio que va a llevarte lejos y darte influencia también te tiene que frustrar. Aquel mismo plato que va a darte vida es el mismo plato que va a darte muerte. Me parece que usted todavía no me cree, así que déjame traer al salmista para predicar este texto mejor. Él dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Mesa de bendición. Pero el versículo anterior dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea que la bendición llega después que he pasado por la muerte. Yo no vine a predicarle a todo el mundo, pero vine a hablarle a por lo menos 57 de ustedes que en este año la vida te ha amenazado con muerte, enfermedad, crisis, problemas en la familia. Pero una vez que has superado la amenaza de la muerte, prepárate para la bendición de la mesa. Good God. Sacude a alguien cerca de ti y dile: la mesa está servida, el plato está listo, el potaje está preparado. Una vez que has superado la muerte, ahora te puedes sentar a la mesa. Una vez que has superado la muerte, puedes sentarte a la mesa, ¿ok? Me parece que usted todavía necesita un testigo para esto. Así que pregúntale a Mefiboset. Porque a Mefiboset lo dejaron caer y aquella caída le servía para su muerte. Pero una vez que superó esa caída, el rey lo mandó a llamar a sentarse a la mesa. Yo vine a hablar con alguien, me tengo que ir. Yo vine a hablar con alguien que la vida te ha dado golpes por la izquierda y la derecha, pero una vez que has superado a la muerte, hay una mesa que te está esperándote. Y aunque has padecido por un poco de tiempo, Pablo dijo: esta leve tribulación momentaria produce en ti un peso de gloria. O sea, la historia dice que porque superaron la muerte, el crecimiento era el resultado. Ok, te lo digo otra vez. Porque superaron la muerte, el crecimiento fue el resultado. Capítulo 4, amenaza de muerte. Capítulo 6, promesa de crecimiento. Para que venga el crecimiento, has tener que superar la muerte. Mira lo que pasa. Había muerte en la olla. Y el profeta Eliseo mandó que fueran a buscarle harina. Ahora, no hay propiedades mágicas en la harina. Es más, algunos han dicho que si usted digiere harina cruda, puedes terminar en el hospital o hasta muerto. ¿Por qué? Porque hay nada en la harina cruda que pueda ayudarnos a nosotros. Por eso usted tiene que cocinarlo de diferentes maneras, porque comiéndolo así solo, la harina te puede matar. Pero él pide este producto
para agregar esto dentro de aquella muerte, aquella olla de muerte. Usted no lo escuchó. Había muerte en la olla y él pide harina cruda que al comer eso también producía muerte. Pero él dijo: si coloco esta amenaza de muerte dentro de esta olla de muerte, Dios va a crear vida en él. Ok, déjame ayudar. A mí me enseñaron que en la matemática un negativo con otro negativo produce un positivo. Yeah, yes. Y Dios algunas veces deja que las cosas se vayan mal y que se empeoren para entonces hacer algo positivo de esas cosas. All right, ven acá, Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para su bien. Ok, aquí voy a agarrar a todos nosotros. Lo que Eliseo se convirtió en fue un buen cocinero. Yeah, un buen cocinero. Ok, déjame darte un ejemplo mejor. Los que tienen hijos, ¿cuántas veces han ellos ido a la cocina, han abierto la nevera y han dicho: aquí no hay nada para comer? Y usted va a la misma cocina, abres la misma nevera y mira lo que está allá adentro y dice: dame como 15 minutos y te tengo algo preparado. No es que cambió la cocina, no es que cambió la nevera, es que alguien que sabía cómo cocinar, alguien que tenía una visión, tomó los mismos productos y produjo un banquete. Pues nuestro Dios es el cocinero principal, que puede tomar los ingredientes de la vida, ponerlo en la olla de él, y una vez que él ha terminado, sirve para nuestra bendición. La Biblia dice que superaron la muerte y le llegó el crecimiento. Entonces, el crecimiento produjo que ellos tomaran la iniciativa. Danos la orden, o por lo menos ayúdenos. Dinos que está bien que vayamos nosotros a construir. Él dijo: vayan. Pero la historia dice que cuando los hijos de los profetas se fueron a construir o a cortar madera y a trabajar para el crecimiento, uno de ellos volvió. Léalo. Dice que pidieron permiso de ir a trabajar, pero cuando ellos fueron para allá, uno de ellos volvió. Y cuando él volvió con una petición. Él dijo: yo sé lo que ellos te pidieron, pero yo necesito que vengas con nosotros. ¿Ya? Él dice: yo necesito que vengas con nosotros, porque si tú no vienes, en vano es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Usted no lo escuchó, míreme para acá. Él dijo: yo sé que nos has dado la orden, yo sé que nos has dado el permiso, yo sé que el crecimiento es evidente, pero la verdad del caso es que si tú no vienes con nosotros, nada de lo que nosotros hacemos tendrá peso. ¿Sabe lo que Eliseo representaba? De que si nosotros no vamos acompañados por Dios en todos los intentos de nuestra vida, terminarán en fracaso, terminará en frustración. Por eso Moisés le dijo al Señor: Señor, no nos saque de aquí si no me das la garantía que tu promesa va a ir conmigo, porque ¿cómo puedo manejar esta nación tan grande si no tengo a tu presencia? Salomón le dijo: no me tienes que dar riqueza, no me tienes que dar ninguna gracia, que tú vengas conmigo, que tú me des sabiduría, porque la verdad del caso es que si Dios no anda con nosotros, de nada nos sirve ninguno de nuestros intentos. La petición de una sola persona puede constituir un llamado de Dios. La petición de una persona puede constituir un llamado de Dios. Este personaje se acercó a Eliseo y le dijo: por favor, venga con nosotros. No debemos de sucumbirnos, no debemos de caer nunca en el flagelo de lo que es las estadísticas. No debemos de dejarnos llevar por los números. Nunca debemos de movernos por la presión de la gente de que es esto lo que debemos de hacer y es aquello que debemos de trabajar. Es necesario asegurarnos de que es Dios el que esté acompañando
acompañándonos, que es Dios el que nos está dando la dirección, porque si esta obra no es de Dios, entonces va a desvanecer, pero si esta obra es de Dios, nada podrá interponerse en el camino. Ve, la iniciativa de esta comunidad nació de tener un lugar más grande. El ministerio estaba creciendo mucho más y ya no cabían en aquel lugar, y entonces aquella estrechez en la vida de ellos no les permitía crecer mucho más como un grupo. Y muchas veces nosotros no nos damos de cuenta que la estrechez en que nosotros vivimos no nos deja ver mucho más de Dios, que mientras nosotros nos quedemos dentro de nuestros límites de comodidad y de conocimiento, no podemos ver mucho más de Dios. Ok, déjame darte un ejemplo. Con este último embarazo, mi esposa, ella se enamoró con lo que es las plantas. Si usted entra en nuestro apartamento, lo que vas a encontrar es una pared de plantas de diferentes nombres. No me preguntes el nombre porque no conozco ninguno de ellos. Posiblemente al mirar una me pueda recordar, pero yo he aprendido algo, Alfred, de ella, que llega el momento en que ella está moviendo la planta de un pote a otro pote, y yo le pregunto: ¿qué tú estás haciendo? Ella dice: la estoy replantando. ¿Por qué? Porque si la dejo en el pote pequeño, se va a morir en el pote pequeño, pero tengo que moverlo a un pote más grande para que las raíces se extiendan y para que la planta crezca. O sea, que el tamaño del pote determinará el crecimiento de la planta. Ajá. Y por eso tú no has crecido, porque no te has mudado de pote. Tú sigues en la misma experiencia, en el mismo cántico, con la misma oración, pero cuando te mueves de donde tú estás, sacude a alguien y dile: muévete, muévete, muévete. Cuando te mueves de donde tú estás, entonces viene el crecimiento para ti. Okay. Yo me tengo que ir. Otro ejemplo: yo no esperé el día del nacimiento para decirle al doctor: se me olvidó comprar una cuna. Yo no esperé el día del nacimiento que me entregaran a mi hija para decir: no le tenemos ropa, ni pañales, ni leche. No. En el momento en que a nosotros nos confirmaron que había vida dentro de la vida de mi esposa, nuestra vida comenzó a cambiar. Comenzamos a ser los cómodos, comenzamos a buscar un lugar más grande, comenzamos a crear la cuna. ¿Por qué? Porque aunque no estaba, yo tenía que estar preparado para que su llegada. Y yo vine a hablar con alguien, a dejarte saber que cuando tú te preparas para aquello, si tú haces el espacio, Dios llena el espacio con su bendición. Cuando tú llenas ese lugar de expectativa, Dios comenzará a llenarlo de bendición. Y la historia dice, ayúdame en el teclado, por favor. La historia dice, tengo que irme, que la historia comienza a moverse a un lugar muy triste. Porque mientras van trabajando, la historia dice que uno, mientras iba dando a un árbol, mientras iba cortando a un árbol, dice que la hacha se le cayó dentro del agua. Yo no tengo tiempo de enseñar que aquella hacha, el hierro que se hacía para la hacha, no venía de Israel. Ellos tenían que ir a filisteos. Okay, no tengo el tiempo para entrar en eso. No tengo el tiempo para entrar en el hecho de que muchas veces lo que nosotros hemos recibido ha venido de las manos de otras personas. Ellos fueron a buscar aquellas hachas, aquel hierro de la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la riqueza de los impíos está guardado para los hijos de Dios. O sea que los filisteos hacían el trabajo, pero Israel recibía el resultado. Ellos trabajaban fuerte para que entonces Israel tuviera cosas para poder usar. Pero la historia, el punto es que cuando él comenzó a trabajar, mientras trabajaba, dice que la cabeza de su hacha se le cayó dentro del agua. Ahora yo tengo un problema con esto, porque el hecho de que a mí me diga que fue la cabeza de su
su hacha que se cayó, me indica a mí que por tiempo aquella hacha ya se estaba aflojando. Yes. No fue que él al trabajar ese día aquella hacha se le cae, es que llevaba tiempo él trabajando con aquella hacha y él estaba descuidando el hecho de que la cabeza se le estaba aflojando. Y sabe cuánto de nosotros hemos estado envueltos en el trabajo del Señor y no nos hemos dado de cuenta que nuestra cabeza se nos está aflojando. ¿Sabe cuánto no es que se le quedó, Anderson, no es que se le perdió el hacha, es que mientras estaba trabajando se le aflojó aquella hacha. Yo vengo a hablar con líderes, vengo a hablar con empresarios, vengo a hablar con ministros y dejarte saber, tienes que tener cuidado, porque muchas veces mientras estás trabajando para Dios se te puede desafilar aquello que Dios te ha dado. Yo sé que tú no vas a ser honesto, yo voy a ser honesto, pero la verdad del caso es que muchos de nosotros pensamos que el estar ocupado equivale a ser efectivo. No, y la verdad es que Dios prefiere de que des con filo de que des con fuerza. I gotta go. Hay otro servicio. Dios prefiere de que trabajes con efectividad, de que trabajes muy equivocadamente. De nada nos sirve a nosotros de trabajar con fuerza si nuestra hacha ha perdido su filo. Trabajó y mientras iba trabajando su hacha se le cayó. Es impresionante que la Nueva Traducción Viviente dice la cabeza del hacha. No fue que todo el hacha se le cayó, fue solamente la cabeza que se cayó en el agua. Porque la cabeza es lo que el enemigo sabe que si yo ataco eso, el enemigo sabe, si yo ataco tu cabeza, si ataco tu salud, si ataco a tu paz, si voy por tu líder, si yo le hago la guerra a tu esposo, muchas veces cuando él no te puede atrapar a ti, él va por lo que tú amas, él va por lo que tienes en la mano, y muchas veces él ataca nuestra cabeza, porque si perdemos la cabeza, perdemos el enfoque por el cual nosotros estamos trabajando. Pero hoy Dios me levantó a hablar sobre cada líder, sobre cada persona, sobre cada ministro. No perderás tu cabeza, no lo perderás, porque Dios hoy te ha traído a este lugar para poder entregar en tus manos lo que tú has perdido. Vela esto. El profeta le pregunta a él: ¿dónde se cayó? O sea, que el criado, el hijo, tenía que ser honesto con lo que le había sucedido, porque Dios no puede sanar lo que tú sigues escondiendo. Si el profeta le hubiera preguntado eso y él le hubiera dicho: no sé dónde se cayó, entonces el profeta no pudo ayudarlo. Pero él tenía que ser honesto con él mismo y darse de cuenta: yo lo descuidé, no lo filé, no lo dejé que se aflojara, y yo soy el responsable de que se haya caído. Pero mira lo que la historia dice al terminar: que el profeta Eliseo no buscó otra hacha, él no dijo una palabra, usó lo mismo que estaba haciendo el hijo para recobrarle el hacha. O sea, que con la hacha cortando es que se perdió, y con cortando una madera es que se iba a encontrar. Yo me tengo que ir, pero esto representa a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, siendo hundidos en el mar del pecado, Dios cortó
cortó un pedazo de madera desde el cielo y lo tiró dentro de las aguas profundas del pecado, para que cuando esa madera tocara el agua, todo el que se había hundido, todo el que se había perdido, todo el que estaba abrumado pudiese resucitar, pudiese restaurarse otra vez. Es necesario, póngase sobre sus pies. Es necesario ser honesto con aquello que Dios te ha dado, con aquello que posiblemente tú has descuidado. Ser honesto, porque Dios no puede sanar lo que tú sigues escondiendo. No, Dios sabe, pero Él quiere que tú reconozcas. Él lo sabe. Él sabe el problema que tienes. Ve, porque nosotros pensamos que si sigo moviéndome, si sigo golpeando, nadie se va a dar de cuenta que hace tiempo que perdí la hacha. Ellos piensan que si sigo trabajando, nadie se va a dar de cuenta que perdí el filo. Pero hoy se requiere un nivel de transparencia, de honestidad, de decir: Señor, reconozco que hay algo en mi vida que a mí no me ha permitido avanzar, porque en el camino, envuelto en el trabajo, he perdido la cabeza. Hay cosas que el enemigo ha logrado hacer para hacerme perder la cabeza. Pero hoy Dios está en medio de ti para poder ayudar a que puedas una vez más recuperar aquello que has perdido. Levante su mano en este lugar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu pueblo. Te pedimos en esta hermosa mañana que nos ayudes a entender, a atesorar, a guardar esta tu divina palabra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella misma. Que podamos poner por obra, por práctica, aplicar estas verdades, principios, lecciones de esta tu palabra. Ayúdanos hoy a ser honestos con aquellas áreas de nuestra vida que nosotros hemos descuidado. Si hemos descuidado nuestra vida de oración, ayúdanos a recuperarlo. Si hemos perdido, Señor, la cabeza, el filo sobre nuestro ministerio, nuestro liderazgo, nuestra influencia, hoy ayúdanos a recuperarlo. Señor, cualquier área en nuestra vida que se haya aflojado, ayúdanos a recuperarlo. Que podamos una vez más tener las mismas fuerzas con las que nosotros antes estábamos trabajando. Que como aquel anciano de esa historia al comenzar, que podamos nosotros tomar el tiempo de pausarnos para afilar nuestras hachas. Que todo lo que tú nos has colocado en nuestras manos, que podamos entender que sirve de crecimiento si trabajamos con sabiduría y no solamente con fuerza. Señor, hoy ayúdanos a no solamente buscar fuerza, ayúdanos a buscar un filo. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia cree. Grite un amén y amén.